¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a iniciar con la actividad correspondiente a la asignatura de Estudios Sociales, séptimo grado, Educación General Básica, con el tema Últimas décadas del siglo XX. Como pudimos observar en los temas anteriores, estuvimos observando lo que es el boom petrolero y los diferentes cambios políticos sociales que hubo debido a las dictaduras y sobre todo a algo que benefició bastante, como ya mencioné, que es el boom petrolero. O sea, el aumento de la producción y exportación del petróleo, ¿sí? Sin embargo, una vez superada ya la etapa de las dictaduras y ya con el Ecuador establecido como exportador de la materia prima más importante en la actualidad, que es el petróleo, entonces se procedió con el retorno a la época democrática, con algunos presidentes entre los que vamos a ver en este tema. En primer lugar, vamos a revisar tres aspectos que consideras importantes para el país con la democracia. En cuanto a la democracia, se puede establecer la importancia de la elección popular. La persona que sea más idónea para un cargo debe hacerse cargo, valga la redundancia. ¿Sí? En este caso, la democracia establece las votaciones populares, establece los derechos de las personas y también establece la alternabilidad del poder. ¿Qué me refiero con alternabilidad del poder? Que no solo una persona va a quedar a cargo de la política, sino van a ir cambiando, cambiando con la finalidad de que existan ideas nuevas. ¿De acuerdo? Vamos a la parte de reflexión. ¿Qué cambios se prevé en la transición de la dictadura militar a la democracia? Que ya va a haber los partidos políticos con nuevas propuestas y nuevas ideas para sacar adelante el país. Vamos con la parte de comprendo. Regreso a la democracia, Roldós y Hurtado. Como podemos ver aquí en el primer cuadro al presidente Jaime Roldós Aguilera, que tuvo su gobierno entre 1979 y 1981. Después de 7 años de dictadura militares, asumió el poder del Estado el vencedor de las elecciones, Jaime Roldós, y su compañero de binomio, o sea, el vicepresidente Osvaldo Hurtado. A partir de este momento, nuestro país inició una nueva etapa de fortalecimiento democrático. Durante su gobierno se duplicó el salario mínimo y se aprobó la semana laboral de 40 horas. El presidente logró mantener una política internacional independiente y soberana reconocida a nivel internacional. El país ingresó al grupo de países no alineados y promovió la integración andina en contra de la dictadura de Nicaragua. Tras la muerte de Roldós en un accidente de aviación, le sucedió el vicepresidente. O sea, continuó con el mandato el vicepresidente. Presidencia de Osvaldo Hurtado Larrea. El gobierno de Osvaldo Hurtado tuvo que enfrentar numerosos problemas, como la caída del precio del petróleo y las exportaciones, gastos militares por el conflicto con el Perú, inundaciones en la costa que causaron grandes pérdidas. Para afrontar estas dificultades, Hurtado adoptó medidas económicas que afectaron a los trabajadores, ocasionando huelgas y protestas que pusieron en riesgo la estabilidad del régimen. Más allá de ciertas acciones, como dotación de electricidad al sector rural, el impulso de la alfabetización y la educación, el régimen de Hurtado implementó una de las medidas más perjudiciales para el Estado, la sucretización, decisión de política económica mediante el cual el Estado asumió el pago de las deudas que habían adquirido empresas privadas con bancos internacionales. Aquí lastimosamente ha sido una decisión bastante nefasta para el país, como por ejemplo que el Estado pague deudas de los empresarios ecuatorianos a los bancos internacionales, pérdidas millonarias. ¿Sí? Continuamos con los gobiernos entre 1984 y 1996. Presidencia de León Febres Cordero. Una vez que fue elegido en 1984, tomó medidas económicas de ajuste que beneficiaron a comerciantes y banqueros y fomentaron exportaciones tradicionales. Liberó tasas de interés de los bancos para que pudieran establecer libremente el interés que iban a cobrar por sus préstamos. El gobierno sufrió varios intentos de golpes de Estado e incluso un breve secuestro.
Combatió violentamente al grupo subversivo Alfaro Vive, Caracas, por lo que fue cuestionado por algunos sectores y aplaudido por otros. El hecho que lo ha marcado para la historia es la desaparición de los hermanos Restrepo, cuyos cuerpos no han sido encontrados hasta la presente fecha. Uno de los eventos más conocidos, la desaparición de las dos personas, uno de ellos menor de edad. ¿eh? Presidencia de Rodrigo Borja. En 1988, su gobierno tuvo el apoyo político de distintos poderes del Estado y realizó algunos programas progresistas en la educación, pero no evitó la influencia de los organismos internacionales en la economía. La deuda externa y el costo de la vida se incrementaron, lo que golpeó amplios sectores de la sociedad. Enfrentó movilizaciones indígenas, las cuales este grupo humano inició su participación política. El hecho más relevante fue el levantamiento Inti Raymi de 1990, que cambió la visión y se dio inicio a la inclusión indígena en el ámbito nacional. Y por último tenemos la presidencia de Sixto Durán Ballén. La línea política de derecha y neoliberal, o sea, favoreciendo a las personas ricas, a quienes tenían el poder político y económico. Privatizó empresas del Estado y redujo el sector público y su influencia en la economía. Se dio especial énfasis en la renegociación de la deuda externa y se realizaron algunas obras públicas. La política económica tuvo altos costos sociales, que nuevamente empezaron el descontento popular. Y otro de los eventos más importantes durante esta presidencia, en 1995, a inicios de año, se inició nuevamente el conflicto con Perú, entre los cuales el país reaccionó con unidad y madurez. El presidente tomó actitud firme y abierta a un acuerdo pacífico y se empezó con la cocina ni un paso atrás. Luego de unas semanas de enfrentamientos bélicos en plena selva del Cenepa, se firmó el acuerdo de paz. El primer año de gestión atravesó por una crisis energética que provocó la serie de apagones a causa del despeje en la zona del Paute, algo que no está sucediendo actualmente. Durán Ballén tomó la medida de adelantar una hora en las actividades cotidianas laborales, con la supuesta intención de ahorrar energía eléctrica. La llamada hora sexta se aplicó del 28 de noviembre del 92 al 5 de febrero del 93, algo que como vemos no resultó bueno para el país, ¿sí? Tanto así que no se ha vuelto a pensar en esta situación nuevamente ante los eventuales apagones. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a leer nuevamente y vamos a colocar en primer lugar en esta línea del tiempo el nombre de los presidentes que tuvieron dichos gobiernos, empezando desde el más antiguo hasta el más moderno. El último vendría siendo León Febres Cordero, de 1984 a 1998. De igual manera vamos a unir en líneas correctamente aquí, ¿sí? Y a describir las características de los gobiernos. ¿Qué quiero decir? O sea, lo más importante que han realizado dichos gobiernos. Por ejemplo, León Febres Cordero está reconocido por realizar obra pública y que tenía una predilección por los empresarios, por los banqueros. Pero también se combatió de manera violenta a los grupos subversivos. En cuanto a Rodrigo Borja, se dio lo que es el- las protestas indígenas que marcaron la inclusión de el sector indígena en la política ecuatoriana. Y Sixto Durán Ballén, de igual manera, un político de corte de derecha, pero cuya participación en la guerra del CENEPA le valió bastante apoyo popular, ¿sí? Entonces de eso, por favor, vamos completando y de ahí para continuar con con el siguiente tema. ¿De acuerdo? Cualquier duda o inquietud, me llaman, nos comunican mediante pestaña comunicados o en el chat. Un gusto, chicos, y que tengan un excelente día. Hasta luego y que les vaya bien.